El cielo sobre las montañas de Huamanga se teñía de un rojo intenso cuando el sargento Alejandro Mendoza terminó de escribir en su pequeño cuaderno. La base militar, Los Andes, se encontraba en alerta máxima. Corría el año 1992 y la guerra contra Sendero Luminoso había alcanzado su punto más crítico en aquella región de Ayacucho, Perú. Alejandro, de 28 años, llevaba el uniforme del ejército peruano con un orgullo que solo podía ser igualado por la preocupación que sentía por su familia. Había ingresado al servicio militar con la convicción de proteger a su país. Pero después de 3 años en el frente, las dudas comenzaban a erosionar su determinación. El conflicto se había vuelto cada vez más sangriento, y las líneas entre lo correcto y lo necesario se difuminaban con cada operación. «Mendoza, ya estás listo». La voz del teniente Vargas interrumpió sus pensamientos. «Sí, mi teniente», respondió Alejandro, guardando rápidamente el cuaderno en su botiquín personal. Una pequeña caja metálica verde que había personalizado con una foto de su esposa Teresa y su hijo Mateo, de apenas 4 años. La misión era clara. Debían inspeccionar una serie de cuevas en la sierra donde se creía que los insurgentes habían establecido un campamento temporal. La inteligencia militar había interceptado comunicaciones que sugerían un posible ataque a la comunidad de Quinua, a unos 35 kilómetros de la ciudad. «Esta vez los vamos a sorprender», dijo el teniente Vargas mientras repasaba el mapa. «Entraremos por el lado este, bordeando el río. Serán 3 escuadrones. Mendoza, tú irás con López y Guamán en el grupo de avanzada». Alejandro asintió con un nudo en el estómago. Ser parte del grupo de avanzada significaba mayor riesgo, pero también mayor responsabilidad. Confiaban en él por su experiencia en la zona y su habilidad para moverse por terrenos difíciles sin ser detectado. Mientras preparaba su equipo, Alejandro revisó por última vez su botiquín personal. Además de las medicinas básicas y vendajes, contenía una pequeña brújula que le había regalado su padre, algunas cartas de Teresa y su diario personal donde había estado documentando no solo sus experiencias, sino también sus crecientes dudas sobre el conflicto. «¿Crees que sea una operación larga?», preguntó el cabo López, un joven de apenas 19 años que había sido asignado recientemente a la unidad. «Nunca se sabe», respondió Alejandro. «Lleva suficientes provisiones para 3 días, por si acaso. La noche anterior había llovido intensamente y el camino hacia las montañas estaba cubierto de lodo y vegetación resbaladiza. El frío de la madrugada penetraba los huesos mientras el escuadrón avanzaba en silencio por senderos estrechos que serpenteaban entre los bosques de Queñua y las formaciones rocosas. A medida que se adentraban en la región montañosa, Alejandro notó que el terreno se volvía cada vez más traicionero. Los informes de inteligencia habían mencionado la existencia de un sistema de cuevas, pero no habían detallado la extensión del mismo. Después de 4 horas de caminata, el escuadrón llegó a la entrada de lo que parecía ser un refugio natural. «Mendoza, tú y López revisen el perímetro», ordenó el teniente Vargas. «Guamán y yo cubriremos la entrada principal». Alejandro hizo un gesto a López y ambos comenzaron a rodear la formación rocosa. No habían avanzado ni 20 metros cuando escucharon el primer disparo, luego el caos. La emboscada fue tan repentina como devastadora. Lo que parecía ser un simple refugio resultó ser la entrada a un complejo sistema de túneles donde un grupo de insurgentes los esperaba. Los disparos venían de todas direcciones. Alejandro empujó a López detrás de una roca y comenzó a responder al fuego. «¡Teniente! ¡Nos superan en número!», gritó Alejandro por la radio, pero solo recibió estática como respuesta. En medio del tiroteo, Alejandro vio cómo López caía herido. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia él, arrastrándolo hasta un área protegida. La sangre manchaba el uniforme del joven cabo. «Resiste, compañero»,
murmuró Alejandro mientras abría su botiquín personal para atender la herida. Fue entonces cuando sintió el impacto en su hombro derecho, un dolor agudo que le hizo soltar un grito ahogado. A pesar de la herida, logró aplicar un torniquete a López y luego presionó su propia herida con un vendaje. «Tenemos que movernos», dijo a López, que apenas podía mantenerse consciente. «Vamos a la cueva del sector norte, la que vimos en el mapa. Podemos refugiarnos allí hasta que lleguen refuerzos». Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro cargó a López sobre su hombro no herido y comenzó a moverse entre las rocas, evitando las líneas de fuego. Los disparos continuaban, pero parecían concentrarse en la entrada principal donde habían quedado el teniente Vargas y Guamán. Después de lo que pareció una eternidad, Alejandro encontró la entrada a la pequeña cueva que había identificado previamente en el mapa. Era un espacio estrecho, apenas suficiente para 2 personas, pero ofrecía protección. Con cuidado, colocó a López en el suelo y verificó sus signos vitales. Estaba vivo, pero necesitaba atención médica urgente. «Voy a intentar comunicarme con la base», dijo Alejandro, más para sí mismo que para López, quien había perdido el conocimiento. La radio emitía solo estática. Alejandro verificó su posición en el mapa y calculó que estaban a unos 12 kilómetros de la base. Si lograba estabilizar a López, quizás podría llegar a un punto donde la señal de radio funcionara. Mientras atendía las heridas de López con los escasos recursos de su botiquín, Alejandro escuchó voces que se acercaban. Por el dialecto, supo inmediatamente que se trataba de miembros de Sendero Luminoso. Estaban rastreando a los sobrevivientes. «No te preocupes, voy a sacarnos de aquí», susurró a López, aunque sabía que no podía escucharlo. Alejandro tomó una decisión. Dejaría a López oculto en la cueva, con suficientes provisiones, y saldría para distraer a los perseguidores, llevándolos lejos de allí. Luego intentaría regresar con ayuda. Antes de partir, sacó su cuaderno del botiquín y escribió una última entrada. 13 de julio de 1992. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Sargento Alejandro Mendoza, número de identificación 85431. Estoy dejando al cabo Luis López herido en esta posición. Coordenadas aproximadas. 13 de Víndero 14 S 74 de 10O. Voy a intentar distraer a los perseguidores y buscar ayuda. Si no regreso, por favor, digan a mi esposa Teresa y a mi hijo Mateo que los amo más que a nada en este mundo, y que todo lo que hice, lo hice pensando en darles un país mejor donde vivir. Guardó el cuaderno en el botiquín, colocó la pequeña caja metálica junto a López y después de un último vistazo a su compañero, salió de la cueva. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, convirtiendo el terreno en un lodazal. Alejandro se movió rápidamente, dejando huellas visibles que se alejaban de la cueva. Su plan era simple: alejar a los perseguidores lo suficiente y luego intentar circunnavegar hacia un punto donde pudiera establecer comunicación con la base. Las voces se hacían más cercanas. Alejandro apretó el paso, ignorando el dolor punzante de su hombro. La sangre había empapado completamente el vendaje improvisado. Sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. Después de casi 1 hora de caminata, llegó a un claro en el bosque. La lluvia caía con menos intensidad, pero el cielo seguía cubierto por nubes oscuras. Fue entonces cuando los vio, un grupo de al menos 8 hombres armados que se aproximaban desde el norte. Estaba atrapado. Alejandro buscó cobertura detrás de un árbol caído y preparó su rifle. Si este iba a ser su último enfrentamiento, se aseguraría de que valiera la pena. Pensó en Teresa, en su sonrisa cuando le dio la noticia de que estaba embarazada. Pensó en Mateo, en sus pequeñas manos aferrándose a su uniforme el día que partió a esta misión. «Volveré pronto», les había prometido. El primer disparo resonó en el bosque, luego otro y otro más. Alejandro respondió con precisión, abatiendo a 2 de sus perseguidores, pero eran demasiados, y él estaba herido y agotado.
Un impacto en su pierna izquierda lo hizo caer. Aún así, continuó disparando hasta que su cargador se vació. Mientras intentaba recargar con manos temblorosas, vio cómo se acercaban. Cerró los ojos, pensando una última vez en los rostros de Teresa y Mateo. El sonido de un helicóptero cortó el aire. Refuerzos militares llegaban, alertados por los disparos o quizás por algún mensaje que había logrado transmitirse. Los insurgentes comenzaron a dispersarse, pero no antes de lanzar una última ráfaga hacia la posición de Alejandro. Mientras la conciencia lo abandonaba, el sargento Alejandro Mendoza tuvo un último pensamiento. López estará a salvo. Ellos lo encontrarán. Y luego, oscuridad. En la base militar, Los Andes, el nombre del sargento Alejandro Mendoza fue añadido a la lista de caídos en combate. El cabo Luis López nunca fue encontrado. Y en algún lugar de aquellas montañas implacables, un pequeño botiquín metálico verde con memorias personales quedó oculto, esperando ser descubierto. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales del pequeño apartamento en el distrito de Miraflores, Lima. Mateo Mendoza, ahora un hombre de 35 años, observaba las gotas deslizarse por la ventana mientras sostenía una taza de café que se había enfriado hace tiempo. Sobre la mesa, esparcidos como piezas de un rompecabezas incompleto, había viejas fotografías, recortes de periódicos amarillentos y documentos militares con sellos de caso cerrado. 31 años habían pasado desde aquel fatídico día en las montañas de Ayacucho. 31 años desde que su padre, el sargento Alejandro Mendoza, fue declarado muerto en combate. Un cuerpo que nunca fue recuperado. Una tumba vacía en el cementerio militar y una familia que tuvo que aprender a vivir con las preguntas sin respuesta. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. «Diga», contestó Mateo, sin apartar la mirada de la ventana. «Mateo, soy Carlos». La voz de su amigo de la universidad sonaba inusualmente agitada. «Tienes que ver las noticias, Canal 4, ahora». Sin despedirse, Mateo colgó y encendió el televisor. El noticiero mostraba imágenes de una excavación arqueológica en las montañas de Ayacucho. La presentadora hablaba con tono solemne. Lo que comenzó como un proyecto arqueológico para estudiar asentamientos prehispánicos en la región de Ayacucho ha llevado a un descubrimiento sorprendente relacionado con el conflicto armado interno que asoló Perú en las décadas de 1980 y 1990. Los investigadores han encontrado lo que parece ser un refugio utilizado durante los enfrentamientos entre el ejército peruano y Sendero Luminoso. Entre los hallazgos se encuentra un botiquín militar con identificación y documentos personales que podrían pertenecer a uno de los soldados desaparecidos en 1992. El mundo se detuvo para Mateo. 31 años buscando respuestas, 31 años imaginando los últimos momentos de su padre, y ahora, como un fantasma del pasado, aparecía este hallazgo. No esperó a que terminara el reportaje. Tomó su chaqueta, las llaves del auto y salió precipitadamente del apartamento. La lluvia caía con más fuerza, pero apenas la notaba. Condujo hasta la casa de su madre en San Isidro, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en sus sienes. Teresa Mendoza, ahora una mujer de 61 años, abrió la puerta antes de que Mateo pudiera tocar el timbre. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, revelaban que también había visto la noticia. «¿Lo viste?», preguntó Teresa, su voz apenas un susurro. Mateo asintió, abrazándola con fuerza. No necesitaban más palabras. Durante años, ambos habían vivido en un limbo entre la aceptación de la muerte de Alejandro y la esperanza, por pequeña que fuera, de que algún día tendrían respuestas. «Tenemos que ir a Ayacucho», dijo Mateo, separándose finalmente de su madre. «Necesito ver ese botiquín, necesito saber si es el de papá». Teresa lo miró con una mezcla de preocupación y comprensión. «He llamado al Ministerio de Defensa»,
dijo ella. Me han dicho que los hallazgos serán trasladados a Lima para su análisis. Estarán en el Museo de la Memoria a partir del lunes. Mateo asintió, sintiendo una extraña combinación de impaciencia y temor. ¿Qué encontrarían en ese botiquín si realmente pertenecía a su padre? ¿Qué secretos había guardado durante 3 décadas en las profundidades de aquellas montañas? El fin de semana transcurrió con una lentitud agobiante. Mateo apenas durmió, reviviendo los escasos recuerdos que tenía de su padre. Tenía solo 4 años cuando Alejandro partió a aquella última misión, pero algunas imágenes permanecían vívidas en su memoria. Su padre en uniforme, enseñándole a atar los cordones de sus zapatos. Su risa resonando en la pequeña casa de Jesús María donde vivían. El olor a loción de afeitar que siempre lo acompañaba. Teresa había mantenido viva la memoria de Alejandro a través de los años, contándole historias, mostrándole fotografías, asegurándose de que Mateo supiera qué clase de hombre había sido su padre. Era un hombre de principios, solía decir. Siempre hacía lo que creía correcto, incluso cuando era difícil. El lunes por la mañana, Mateo y Teresa fueron de los primeros en llegar al Museo de la Memoria. El lugar, dedicado a preservar la historia del conflicto armado interno en Perú, había dispuesto una sala especial para los recientes hallazgos de Ayacucho. Una joven guía los recibió en la entrada. «Buenos días», saludó con amabilidad. «¿Puedo ayudarles en algo específico?» «Venimos por los hallazgos de Ayacucho», respondió Mateo, intentando mantener la compostura. «Mi padre... Creemos que uno de los objetos encontrados podría haber pertenecido a mi padre». La expresión de la guía cambió, reconociendo la importancia del momento. «Por supuesto, síganme por favor». Los condujo a través de varias salas hasta llegar a una más pequeña, donde una vitrina central contenía varios objetos. Y allí estaba, un botiquín metálico verde, desgastado por el tiempo y los elementos, pero aún reconocible. Junto a él, protegidos por el cristal, había un cuaderno abierto, algunas fotografías y una placa de identificación militar. Mateo sintió que le faltaba el aire. Teresa se aferró a su brazo, sus ojos fijos en la vitrina. «Es su letra», susurró Teresa, señalando el cuaderno. Reconocería la letra de Alejandro en cualquier parte. Un hombre de mediana edad se acercó a ellos. Vestía un traje formal y tenía la expresión seria de quien está acostumbrado a tratar con temas delicados. «Buenos días, soy el doctor Q. Fernando Palacios, director del museo», se presentó. «Ustedes deben ser la familia del sargento Mendoza». «Sí», respondió Mateo, estrechando su mano. «Soy Mateo Mendoza, su hijo, y ella es Teresa, mi madre». El doctor Palacios asintió con respeto. «Hemos verificado la identificación y los documentos encontrados», explicó. «Sin duda pertenecieron al sargento Alejandro Mendoza. El hallazgo es parte de un proyecto más amplio para documentar los sucesos ocurridos durante el conflicto. Si me permiten, quisiera mostrarles algo». Los condujo a una oficina adyacente, donde sobre un escritorio había copias de los documentos encontrados en el botiquín. Con cuidado, el doctor Palacios les mostró las páginas del cuaderno. El cuaderno contiene entradas desde abril hasta julio de 1992, explicó. La última entrada está fechada el 13 de julio, el día de la emboscada. Mateo tomó las copias con manos temblorosas. La letra de su padre, ese trazo firme pero ligeramente inclinado que recordaba vagamente haber visto en cartas que llegaban a casa, ahora estaba frente a él, revelando pensamientos y sentimientos que habían permanecido ocultos durante décadas. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana en la base, de las operaciones militares, de la creciente preocupación por la intensidad del conflicto. Pero a medida que avanzaban las páginas, los escritos se volvían más personales, más reflexivos. 10 de mayo de 1992. Hoy es el Día de la Madre y no puedo dejar de pensar en Teresa. ¿Cómo estará celebrando con Mateo?
¿Le habrá ayudado a alguien a hacer una tarjeta como la que hicimos juntos el año pasado? Esta guerra parece no tener fin, y cada día me pregunto si estamos haciendo lo correcto. Veo los rostros de los campesinos, atrapados entre dos fuegos, y me cuestiono si nuestras acciones realmente los están protegiendo o solo añadiendo más sufrimiento. Teresa sollozó suavemente al escuchar las palabras de su esposo leídas por su hijo. Mateo continuó con la siguiente entrada. 2 de junio de 1992. Hoy interceptamos a un grupo de insurgentes cerca de Quinua. Entre ellos había un muchacho que no tendría más de 15 años. Llevaba un fusil que probablemente pesaba más que él. Cuando lo capturamos, me miró con una mezcla de odio y miedo que no podré olvidar. ¿Qué estamos haciendo con esta generación? ¿Qué país le estamos dejando a Mateo? Las entradas continuaban, mostrando la creciente conflicto interno de Alejandro, dividido entre su deber como soldado y sus dudas sobre los métodos y objetivos de la guerra. Hablaba con frecuencia de Teresa y Mateo, de su deseo de regresar a casa, de sus planes para cuando el conflicto terminara. Y finalmente llegaron a la última entrada, aquella escrita en el refugio donde dejó al cabo López herido, 13 de julio de 1992. Si alguien encuentra esto, mi nombre es Sargento Alejandro Mendoza. Número de identificación 85431. Estoy dejando al cabo Luis López herido en esta posición. Coordenadas aproximadas. 13 de Ducresto, corte S74 sin corte 10O. Voy a intentar distraer a los perseguidores y buscar ayuda. Si no regreso, por favor, digan a mi esposa Teresa y a mi hijo Mateo que los amo más que a nada en este mundo, y que todo lo que hice, lo hice pensando en darles un país mejor donde vivir. Mateo no pudo continuar leyendo. Las lágrimas nublaban su visión. Teresa lo abrazó, compartiendo el peso de ese momento que habían esperado durante tantos años. «Hay algo más», dijo el doctor Palacios después de darles un momento. El botiquín no fue encontrado solo. Estaba junto a restos humanos. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo y Teresa se miraron procesando la información. «¿Mi padre?», preguntó finalmente Mateo, su voz apenas audible. «No», respondió el doctor Palacios. Según los análisis preliminares y la placa de identificación encontrada junto a los restos, se trata del cabo Luis López, el soldado mencionado en la última entrada del sargento Mendoza. Parece que nunca logró salir de aquel refugio. Un torbellino de emociones invadió a Mateo. Por un lado, la confirmación de que su padre había actuado con valentía hasta el final, intentando salvar a un compañero. Por otro, la renovada incertidumbre sobre el destino final de Alejandro. «¿Qué pasó con mi esposo entonces?», preguntó Teresa, expresando la pregunta que ambos tenían. «No lo sabemos con certeza», admitió el doctor Palacios. Según los registros militares de la época, hubo un enfrentamiento en la zona ese mismo día. Se reportaron bajas tanto del ejército como de Sendero Luminoso. El cuerpo del sargento Mendoza nunca fue recuperado, pero dada la intensidad del combate y los reportes de testigos, fue declarado muerto en acción. Mateo asintió lentamente. Era esencialmente la misma información que habían recibido hace 31 años. Lo único nuevo era la confirmación de las últimas acciones de su padre, su intento por salvar a un compañero, sus últimos pensamientos dirigidos hacia su familia. ¿Podríamos tener el botiquín?», preguntó Teresa. Era de Alejandro. Debería estar con su familia. El doctor Palacios adoptó una expresión comprensiva pero firme. «Entiendo su deseo, señora Mendoza, pero los hallazgos son considerados patrimonio histórico relacionado con el conflicto armado interno. Formarán parte de la exhibición permanente del museo, para que las nuevas generaciones puedan comprender esta parte dolorosa de nuestra historia. Sin embargo», añadió al ver la decepción en sus rostros, «podemos proporcionarles copias certificadas de todos los documentos personales y, por supuesto,
Tendrán acceso ilimitado para visitar la exhibición cuando lo deseen. No era lo que esperaban, pero entendían la importancia histórica del hallazgo. Mateo pensó que, en cierto modo, era apropiado que la historia de su padre, sus pensamientos y su sacrificio fueran compartidos con otros, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de un país que luchaba por reconciliarse con su pasado. Antes de irse, Mateo se detuvo una última vez frente a la vitrina. El botiquín verde, testigo silencioso de los últimos momentos de su padre, parecía contener mucho más que objetos físicos. Contenía la esencia de un hombre atrapado en circunstancias imposibles, tratando de hacer lo correcto, añorando a su familia, deseando un futuro mejor. «Creo que necesito ir a Ayacucho», dijo Mateo a su madre mientras salían del museo. «Necesito ver el lugar donde encontraron el botiquín. Necesito entender». Teresa asintió, comprendiendo la necesidad de su hijo. Ella misma había realizado ese viaje años atrás, buscando respuestas, buscando paz. «Iré contigo», dijo simplemente. Mientras regresaban a casa bajo un cielo que comenzaba a despejarse, Mateo sintió que algo había cambiado en su interior. Las palabras de su padre, preservadas durante 3 décadas en aquel botiquín, habían creado un puente entre el pasado y el presente, entre el niño de 4 años que perdió a su padre y el hombre que ahora buscaba comprender el legado de Alejandro Mendoza. El botiquín había sido encontrado, las notas personales recuperadas, pero la historia del sargento Alejandro Mendoza estaba lejos de terminar. De hecho, para Mateo, apenas comenzaba a revelarse en toda su complejidad. La carretera serpenteaba entre las imponentes montañas de la sierra peruana, ascendiendo gradualmente hacia Ayacucho. Mateo conducía en silencio, con los ojos fijos en el asfalto que se extendía frente a él. A su lado, Teresa contemplaba el paisaje, un mosaico de verdes intensos y tierras rojizas que parecían contar historias de tiempos inmemoriales. Habían pasado 2 semanas desde el descubrimiento del botiquín, 2 semanas de trámites burocráticos, de permisos solicitados y concedidos, de preparativos para un viaje que ambos sabían sería más emocional que físico. El doctor Palacios les había facilitado los contactos del equipo arqueológico que realizaba las excavaciones, y ahora se dirigían al campamento base establecido cerca del lugar donde se había encontrado el refugio. «¿Cómo te sientes?», preguntó Teresa, rompiendo el silencio que los había acompañado durante la última hora. Mateo consideró la pregunta. ¿Cómo explicar el torbellino de emociones que lo invadía? Anticipación, temor, esperanza, tristeza, todo mezclado en un nudo que le oprimía el pecho. «No lo sé», respondió finalmente. «Es como si estuviera acercándome a papá y alejándome al mismo tiempo. Cada kilómetro que nos acerca a donde él estuvo por última vez es difícil de procesar». Teresa asintió. Ella entendía perfectamente. Durante años había vivido en ese limbo entre la aceptación de la muerte de Alejandro y la esperanza, por pequeña que fuera, de que algún día regresaría. La aparición del botiquín había reabierto heridas que nunca habían sanado completamente. «Cuando recibimos la notificación de su muerte», dijo Teresa, mirando hacia las montañas, «me negué a creerlo. Sin cuerpo, sin una explicación clara de lo que había sucedido. Pasé meses esperando que apareciera en la puerta, con esa sonrisa suya que iluminaba toda la habitación». Mateo sabía esta historia. Su madre se la había contado muchas veces a lo largo de los años, pero siempre había algo nuevo en cada relato, algún detalle que emergía de las profundidades de la memoria. «Tú solías preguntarme todos los días si papá vendría a cenar», continuó Teresa, «y cada día tenía que decirte que no, que papá estaba en un lugar muy lejano. No tuve el valor de decirte que no volvería, quizás porque ni yo misma lo aceptaba completamente». El camino se estrechó, obligando a Mateo a reducir la velocidad. Se acercaban a la pequeña localidad de Quinua,
el último punto con servicios básicos antes de adentrarse en la zona más remota donde se encontraba el campamento arqueológico. Necesitaremos gasolina, comentó Mateo, desviando la conversación hacia aspectos más prácticos. Y deberíamos comprar algo de agua y comida extra. Teresa asintió, dejando que el cambio de tema aliviara momentáneamente la tensión emocional. En Quinoa, un pueblo de casas blancas con techos de tejas rojas, se detuvieron en la única gasolinera disponible. Mientras Mateo llenaba el tanque, Teresa se acercó a una pequeña tienda adyacente para comprar provisiones. La señora que atendía, una mujer de edad avanzada con rasgos indígenas marcados, la observó con curiosidad. ¿Turistas?, preguntó en quechua, antes de cambiar al español, al notar la confusión en el rostro de Teresa. No exactamente, respondió Teresa. Vamos al campamento arqueológico en las montañas. La mujer asintió lentamente, una expresión de entendimiento cruzando su rostro. Los que buscan a los desaparecidos, dijo en voz baja. Muchas familias han venido en estos años. Buscan a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Teresa sintió un nudo en la garganta. Esta región había sido uno de los epicentros del conflicto. Casi no había familia que no hubiera perdido a alguien durante esos años oscuros. Mi esposo, dijo Teresa, era militar. Desapareció en 1992. La mujer la miró con una mezcla de compasión y reserva. Durante el conflicto, la población civil había sufrido abusos tanto de Sendero Luminoso como de algunos elementos de las fuerzas militares. Que encuentren lo que buscan, dijo finalmente, entregándole las botellas de agua y algunos paquetes de galletas y frutos secos. A veces, saber es mejor que imaginar, aunque la verdad duela. Cuando regresaron al vehículo, Mateo notó que su madre estaba inusualmente callada. ¿Todo bien?, preguntó mientras retomaban la carretera. Sí, respondió Teresa después de un momento. Es solo que este lugar, estas montañas, puedo sentir el peso de la historia, no solo la nuestra, sino la de miles de familias que siguen buscando respuestas. El resto del viaje lo hicieron mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. A medida que ascendían por caminos cada vez más estrechos y accidentados, el paisaje se volvía más agreste. Bosques de queñua, formaciones rocosas imponentes y de vez en cuando pequeñas comunidades de casas dispersas que parecían aferrarse a las laderas de las montañas. 3 horas después de salir de Quinoa, siguiendo las indicaciones que les había proporcionado el doctor Palacios, llegaron finalmente a un claro donde se habían instalado varias tiendas de campaña y estructuras temporales. Un letrero identificaba el lugar como Proyecto Arqueológico Ayacucho, Memoria y Reconciliación. Apenas habían estacionado cuando una mujer joven, de unos 30 años, se acercó a ellos. Vestía pantalones cargo, botas de montaña y una camiseta con el logo del proyecto. «Señora Mendoza, señor Mendoza», preguntó con una sonrisa amable. «Soy Ladrá. Claudia Guamán, directora del proyecto arqueológico. El doctor Palacios me avisó que vendrían. Gracias por recibirnos», respondió Mateo, estrechando su mano. «Apreciamos la oportunidad de visitar el sitio. Es lo menos que podemos hacer», dijo Claudia. «Este proyecto no solo busca recuperar artefactos históricos, sino también ayudar a las familias a encontrar respuestas. Vengan, les mostraré dónde pueden instalarse. Mañana temprano iremos al sitio donde encontramos el botiquín». Les condujo a una pequeña cabaña de madera, algo apartada del campamento principal. Era sencilla pero acogedora, con 2 camas, una mesa pequeña y un baño básico. «Lamento que las condiciones no sean las mejores», se disculpó Claudia. «Estamos bastante aislados aquí». «Es perfecto», aseguró Teresa. «Agradecemos mucho su hospitalidad». Una vez instalados, Claudia los invitó a la tienda principal donde el equipo se reunía para las comidas. Allí conocieron a los demás miembros del proyecto, antropólogos, arqueólogos, estudiantes voluntarios y un par de guías locales que conocían la región como la palma de su mano.
Durante la cena, una comida sencilla pero abundante, Claudia les explicó más detalles sobre el proyecto. Comenzamos hace 3 años como una investigación puramente arqueológica sobre asentamientos prehispánicos, explicó. Pero a medida que explorábamos la zona, empezamos a encontrar evidencias del conflicto armado, casquillos de bala, restos de campamentos y eventualmente refugios y, bueno, fosas. La palabra quedó flotando en el aire. Todos sabían lo que significaba. Durante el conflicto, ambos bandos habían dejado un rastro de fosas comunes a lo largo de la región. El año pasado decidimos ampliar el alcance del proyecto para incluir la documentación y recuperación de estos hallazgos, continuó Claudia. Trabajamos en coordinación con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Ministerio de Defensa y organizaciones de derechos humanos. Nuestro objetivo es ayudar a esclarecer lo sucedido y, cuando es posible, proporcionar respuestas a las familias. ¿Cómo encontraron el refugio donde estaba el botiquín de mi padre?, preguntó Mateo. Fue casi por casualidad, respondió Claudia. Estábamos explorando un sistema de cuevas que, según nuestras investigaciones, había sido utilizado desde la época prehispánica. En una de las cavernas más pequeñas y ocultas, encontramos los restos humanos y, junto a ellos, el botiquín. La cueva había permanecido prácticamente sellada durante décadas debido a un derrumbe en la entrada, lo que explica la preservación relativamente buena de los objetos. ¿Y qué hay sobre el cabo López?, preguntó Teresa. El soldado que estaba con mi esposo. Claudia intercambió una mirada con uno de sus colegas antes de responder. Los análisis forenses indican que murió a causa de una herida de bala en el abdomen, probablemente pocas horas o días después de ser dejado en la cueva. La posición de los restos sugiere que falleció mientras dormía o estaba inconsciente, sin signos de sufrimiento prolongado. Mateo sintió un escalofrío. Imaginar a ese joven soldado, solo en la oscuridad de la cueva, esperando una ayuda que nunca llegó. Mañana les llevaré al sitio, dijo Claudia, percibiendo su inquietud. Entiendo que esto es difícil, pero a veces ver el lugar ayuda a procesar lo sucedido, a darle una cierta concreción. Esa noche, Mateo durmió poco y mal, sueños fragmentados donde veía a su padre, siempre de espaldas, alejándose entre la niebla de las montañas. Intentaba llamarlo, correr tras él, pero sus piernas no respondían, y la figura se desvanecía entre la bruma. Al amanecer, se despertó con la sensación de haber vivido una vida entera en esas pocas horas de sueño inquieto. Teresa ya estaba levantada, sentada junto a la pequeña ventana de la cabaña, contemplando las montañas que se teñían de oro con los primeros rayos del sol. También solía despertarse temprano, dijo Teresa, sintiendo la presencia de Mateo sin necesidad de volverse. Le gustaba ver el amanecer. Decía que era como recibir un regalo cada día, algo que nadie podía quitarle. Después de un desayuno rápido, partieron hacia el sitio. Claudia les explicó que necesitarían caminar aproximadamente 1 hora, ya que el terreno no permitía el acceso de vehículos. Les proporcionó botas de montaña, mochilas con agua y algunos alimentos, y bastones de trekking para ayudarles en el ascenso. El camino era empinado y en ocasiones resbaladizo, pero Claudia mantenía un ritmo constante que permitía a Teresa, a pesar de sus 61 años, seguir sin demasiada dificultad. A medida que ascendían, el paisaje se volvía más imponente. Enormes formaciones rocosas se alzaban a ambos lados y el aire, cada vez más fino, transportaba el aroma de la vegetación de altura. Esta zona fue un punto estratégico durante el conflicto, explicó Claudia mientras avanzaban. Su geografía la convertía en perfecta para emboscadas. Además, el sistema de cuevas ofrecía refugio tanto a las fuerzas militares como a los insurgentes. Después de casi 1 hora de caminata, llegaron a una explanada rocosa. Desde allí, la vista era impresionante.
montañas que se extendían hasta el horizonte, valles profundos cubiertos de vegetación, y un cielo tan azul y límpido que parecía irreal. «Es aquí», dijo Claudia, señalando una abertura en la roca que, de no haber sido indicada, habría pasado completamente desapercibida. «Esa es la entrada a la cueva donde encontramos el botiquín y los restos del cabo López». Mateo se acercó lentamente. La entrada era estrecha, apenas suficiente para que una persona pasara agachada. A pesar del tiempo transcurrido, aún podían verse marcas en la roca que sugerían que la abertura había sido ampliada artificialmente en algún momento. «Hemos asegurado el interior», explicó Claudia. «Pueden entrar si lo desean, pero entenderé perfectamente si prefieren no hacerlo». Mateo miró a su madre. Teresa asintió levemente, y ambos supieron que necesitaban ver el lugar, completar este viaje que habían comenzado hace 3 décadas. Claudia encendió una potente linterna y los guió al interior. La temperatura descendió inmediatamente varios grados. El aire era húmedo y tenía un olor terroso, antiguo. Avanzaron por un pasaje estrecho que se ampliaba gradualmente hasta desembocar en una cámara de tamaño modesto, quizás de unos 4 metros de diámetro. «Aquí», dijo Claudia, iluminando un rincón de la cueva. «En este lugar encontramos los restos y el botiquín». Mateo se acercó lentamente. A pesar de que los restos habían sido retirados, podía imaginarse perfectamente la escena. El joven cabo López, herido, recostado contra la pared rocosa, el botiquín a su lado, conteniendo ese último mensaje de su padre, esas últimas palabras dirigidas a su familia. Se arrodilló, tocando la roca fría. ¿Habían sido estas las últimas piedras que su padre tocó antes de salir a enfrentar su destino? Había permanecido aquí, en esta oscuridad, debatiéndose entre el deber y el deseo de regresar con su familia. Teresa se unió a él, colocando una mano sobre su hombro. «Tu padre estuvo aquí», dijo en voz baja. «Respiró este mismo aire, vio estas mismas paredes y pensó en nosotros hasta el final». Permanecieron en silencio unos minutos, cada uno procesando a su manera la realidad tangible de este lugar que durante tanto tiempo había existido solo en su imaginación. «Hay algo más que deberían ver», dijo Claudia finalmente. «Si se sienten con fuerzas para continuar». Salieron de la cueva y Claudia los condujo por un sendero que ascendía aún más en la montaña. Después de unos 20 minutos de caminata, llegaron a un claro en el bosque. El lugar no parecía tener nada especial a primera vista. Un espacio abierto, rodeado de árboles, con algunas rocas dispersas. Según los registros militares y los testimonios que hemos recopilado, explicó Claudia, este es el lugar donde se produjo el último enfrentamiento reportado el día de la emboscada. Aquí fue donde, presumiblemente, el sargento Mendoza no necesitó terminar la frase. Mateo observó el claro, intentando imaginar la escena. Los disparos, los gritos, su padre luchando hasta el final, pensando en ellos. «¿Han encontrado alguna evidencia?», preguntó, temiendo y deseando al mismo tiempo la respuesta. «Casquillos de bala, principalmente», respondió Claudia. «Algunos restos de equipamiento militar. Pero no hemos encontrado restos humanos que puedan corresponder a su padre». Mateo asintió lentamente. Una parte de él había esperado, contra toda lógica, que este viaje proporcionara una respuesta definitiva sobre el destino de Alejandro. Pero la realidad era que algunas preguntas quizás nunca tendrían respuesta. Teresa se había apartado un poco, caminando sola por el perímetro del claro. De pronto, se detuvo frente a un árbol particularmente antiguo y grande. «Alejandro», dijo en voz tan baja que Mateo apenas pudo escucharla. «Estoy aquí. Hemos venido a buscarte». Mateo se acercó a su madre y la abrazó en silencio. No había palabras que pudieran expresar lo que sentían en ese momento. El dolor, la tristeza, pero también una extraña sensación de paz, de cierre. «¿Qué crees que sucedió realmente?»,
preguntó Mateo a Claudia mientras regresaban al campamento, algunas horas después. Claudia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Basándonos en todas las evidencias disponibles, los registros militares y los testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad, lo más probable es que su padre muriera durante el enfrentamiento en el Claro. Los reportes indican que hubo un intenso tiroteo y que varios soldados cayeron, pero no encontraron su cuerpo, señaló Mateo. No, admitió Claudia, y eso no es inusual en estos casos. Durante el conflicto, muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Algunos fueron enterrados en fosas improvisadas, otros se detuvo, buscando las palabras adecuadas. En algunos casos, la geografía misma se encargó de ocultar los restos. Barrancos, ríos, derrumbes. Mateo asintió, comprendiendo lo que Claudia no decía explícitamente. Las probabilidades de encontrar los restos de su padre después de tanto tiempo eran mínimas. Sin embargo, continuó Claudia, hay algo que quiero mostrarles cuando regresemos al campamento. Algo que quizás les dé, si no respuestas, al menos un poco más de contexto. Cuando llegaron al campamento, Claudia los condujo a una tienda que servía como laboratorio y centro de documentación. Sobre una mesa había varios mapas de la región, fotografías aéreas y lo que parecían ser registros militares. Estos son documentos que hemos recopilado como parte de nuestra investigación, explicó. Incluyen reportes militares desclasificados, testimonios de sobrevivientes y algunos documentos de Sendero Luminoso que fueron capturados durante el conflicto. Señaló un mapa en particular, donde se habían marcado varias zonas con diferentes colores. Este mapa muestra las áreas de operación de las distintas unidades militares y células de Sendero Luminoso durante julio de 1992, explicó. La zona donde encontramos el refugio y donde se produjo el enfrentamiento estaba bajo el control de un grupo particular de Sendero, liderado por un comandante conocido como Camarada Dante. Mateo y Teresa escuchaban atentamente, intentando asimilar esta nueva información. Según varios testimonios, el Camarada Dante era conocido por su brutalidad, pero también por su pragmatismo, continuó Claudia. En algunas ocasiones, cuando capturaban soldados heridos, en lugar de ejecutarlos inmediatamente como era práctica común, los utilizaban para negociar liberación de prisioneros o como fuente de información. ¿Estás sugiriendo que mi padre podría haber sido capturado?, preguntó Mateo, sintiendo que su corazón se aceleraba. No quiero darles falsas esperanzas, respondió Claudia con cautela. La evidencia sigue apuntando a que el sargento Mendoza murió durante el enfrentamiento. Pero hay un documento que llamó nuestra atención. Tomó una carpeta y extrajo lo que parecía ser una página de un diario personal escrito a mano. Esto fue encontrado entre los documentos capturados a Sendero Luminoso en 1993, durante una operación en Guanta, explicó. Es parte del diario personal de un miembro de la célula del Camarada Dante. La mayoría son anotaciones sobre operaciones, ideología, entrenamiento, pero hay una entrada fechada el 14 de julio de 1992, un día después de la emboscada. Dice, capturado sargento del ejército, gravemente herido. CD ha ordenado su traslado a la base de la Quebrada. Posible valor como informante. Teresa se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en el documento. No menciona nombres, continuó Claudia, y sargento del ejército podría referirse a cualquier suboficial capturado en esa época. Pero la fecha y la ubicación coinciden con la emboscada donde desapareció el sargento Mendoza. ¿Qué pasó después?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. ¿Hay más entradas que mencionen a este sargento? Claudia negó con la cabeza. No en este diario. El siguiente documento está fechado 3 semanas después y no hace ninguna referencia al prisionero. Hay un vacío en la documentación. ¿Y qué era la base de la Quebrada?,
preguntó Teresa. Según nuestras investigaciones, se refiere a un campamento temporal que Sendero mantenía en una quebrada profunda a unos 30 kilómetros de aquí, respondió Claudia. La zona fue arrasada por un deslizamiento de tierra en 1993, durante la temporada de lluvias. Nunca se exploró a fondo. Un silencio pesado cayó sobre la tienda. La posibilidad de que Alejandro hubiera sobrevivido al enfrentamiento, de que hubiera sido capturado, habría un nuevo capítulo en una historia que creían cerrada, aunque con final inconcluso. No quiero que se hagan ilusiones, dijo Claudia finalmente. La probabilidad de que el sargento Mendoza haya sobrevivido al cautiverio es extremadamente baja. Las condiciones eran brutales, y los prisioneros rara vez duraban más de unas semanas. Además, si hubiera sobrevivido, habría intentado contactar con ustedes en algún momento durante estos 31 años. Mateo asintió lentamente. La lógica de Claudia era irrefutable, y sin embargo, una pequeña parte de él, esa parte que nunca había aceptado completamente la muerte de su padre, se aferraba a esta nueva información como a un salvavidas. ¿Podrían explorar esa quebrada?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Está en nuestros planes a largo plazo, respondió Claudia, pero es una operación compleja que requiere recursos y permisos especiales. La zona es inestable geológicamente y hay riesgo de nuevos deslizamientos. No puedo prometer cuándo será posible. Teresa, que había permanecido en silencio, procesando la información, habló finalmente. Agradecemos todo lo que han hecho. Dra, Guamán, nos han dado más de lo que esperábamos cuando emprendimos este viaje. Si algún día logran explorar esa quebrada, serán los primeros en saberlo, aseguró Claudia. Este proyecto no solo busca documentar la historia, sino también proporcionar respuestas a familias como la suya. Es lo mínimo que podemos hacer. Esa noche, mientras cenaban con el equipo arqueológico, Mateo observó a su madre. Teresa parecía diferente, como si un peso invisible hubiera sido, si no levantado, al menos redistribuido. Quizás era el hecho de haber estado en los lugares donde su esposo pasó sus últimos momentos conocidos, de haber tocado las mismas piedras, respirado el mismo aire. O quizás era la nueva información que, a pesar de su carácter inconcluso, proporcionaba una pieza más en el rompecabezas de la desaparición de Alejandro. Después de la cena, caminaron juntos hasta un pequeño mirador natural cerca del campamento. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo es posible experimentar lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. El aire frío de la montaña llevaba consigo el aroma de los pinos y la tierra húmeda. ¿Sabes qué me dijo tu padre la última vez que lo vi?, preguntó Teresa, rompiendo el silencio. Me dijo, pase lo que pase, siempre estaré con ustedes. Quizás no físicamente, pero en cada decisión que tomes, en cada paso que Mateo dé, ahí estaré yo. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No recordaba esas palabras, era demasiado pequeño entonces, pero de alguna manera resonaban dentro de él como si las hubiera escuchado toda su vida. Y tenía razón, continuó Teresa. Ha estado con nosotros todos estos años, en las historias que te conté, en las fotos que guardamos, en los valores que intenté inculcarte, en el hombre en que te has convertido. Mateo abrazó a su madre, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de frustración o de pérdida, sino de aceptación, de reconexión con esa parte de sí mismo que siempre había estado ligada a su padre. Mañana regresaremos a Lima, dijo Teresa después de un momento, y continuaremos con nuestras vidas. Pero algo ha cambiado, ¿verdad? Mateo asintió, sabiendo exactamente a qué se refería su madre. Habían venido buscando respuestas concretas sobre el destino de Alejandro, y aunque esas respuestas seguían siendo esquivas, habían encontrado algo quizás más valioso,
una conexión renovada con él, una comprensión más profunda de quién había sido y de las circunstancias de su desaparición. Papá estaría orgulloso de ti, dijo Mateo, de cómo criaste a un niño sola, de cómo mantuviste viva su memoria sin permitir que el dolor te consumiera. Teresa sonrió a través de las lágrimas, y estaría increíblemente orgulloso de ti, Mateo, del hombre en que te has convertido. Permanecieron allí, bajo el manto de estrellas, sintiendo la presencia de Alejandro Mendoza más cerca que nunca, a pesar de los 31 años transcurridos, a pesar de la distancia insalvable que separaba la vida de la muerte, o de cualquier destino que hubiera encontrado en aquellas montañas. El botiquín había sido encontrado, las notas personales, recuperadas, y aunque la historia del sargento Alejandro Mendoza seguía sin un final definitivo, para Teresa y Mateo, algo había concluido. Un capítulo se había cerrado, permitiendo que otro, quizás, comenzara. 2 años habían transcurrido desde el viaje a Ayacucho. La vida de Mateo había seguido su curso. Su trabajo como ingeniero civil, sus amigos, sus rutinas. Pero algo había cambiado en él desde aquel viaje a las montañas. La conexión con su padre, antes difusa y teñida de anhelo infantil, se había transformado en algo más tangible, más maduro. El descubrimiento del botiquín y las notas personales había generado un renovado interés público en los desaparecidos durante el conflicto armado interno. El Museo de la Memoria había inaugurado una exposición especial titulada Voces del Silencio, donde el botiquín del sargento Alejandro Mendoza ocupaba un lugar prominente, junto con otros objetos personales recuperados a lo largo de los años. Teresa había sido invitada a la inauguración como oradora, compartiendo su experiencia como esposa de un desaparecido, como madre que tuvo que criar a un hijo en medio de la incertidumbre. Su discurso, emotivo pero sereno, había resonado profundamente entre los asistentes. No buscamos venganza, había dicho, buscamos verdad, buscamos poder decir adiós. Mateo recordaba esas palabras mientras caminaba por el parque cercano a su apartamento en Miraflores. Era una tarde de domingo. El sol de invierno limeño se filtraba tímidamente entre las nubes grises, y él había salido a despejar su mente después de una semana particularmente intensa en el trabajo. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Diga», contestó deteniéndose junto a una banca. «¿Señor Mateo Mendoza?», preguntó una voz femenina que le resultó vagamente familiar. «Sí, soy yo. Soy Claudia Guamán, del Proyecto Arqueológico Ayacucho. Nos conocimos hace 2 años, cuando visitó el sitio donde se encontró el botiquín de su padre». Mateo sintió que su corazón se aceleraba. Durante estos 2 años, había mantenido contacto esporádico con Claudia, intercambiando correos electrónicos ocasionales en los que ella le informaba sobre los avances del proyecto, pero nunca había recibido una llamada directa. «Guamán, por supuesto», respondió. «¿Cómo está?» «Bien, gracias». Hubo una breve pausa. «Señor Mendoza, estoy en Lima por unos días para una conferencia en la Universidad Católica. Me preguntaba si podríamos reunirnos. Hay algo que creo que debería saber». La forma en que Claudia pronunció esas palabras hizo que Mateo se sentara en la banca. Su tono, cauteloso pero urgente, sugería que no se trataba de una simple actualización sobre el proyecto. «Claro, cuando usted diga», respondió, intentando mantener la calma. «¿Le parece bien mañana? ¿Podría venir con su madre?» «¿Mi madre?» Mateo se sorprendió ante la petición. «Sí, supongo que sí». «¿De qué se trata, Guamán?» Hubo otro momento de silencio. «Preferiría hablar en persona», respondió finalmente. «Es complicado. ¿Conoce el Café Haití en Miraflores? ¿Podemos vernos allí a las 10 de la mañana?» «Allí estaremos», confirmó Mateo. Después de colgar, permaneció sentado en la banca, con la mente acelerada. ¿Qué podría haber encontrado Claudia que requiriera una reunión en persona?
¿Y por qué había insistido en que Teresa también estuviera presente? Inmediatamente llamó a su madre para informarle de la situación. Teresa, que ahora vivía en un pequeño departamento en Barranco, escuchó en silencio y luego simplemente dijo: «Estaré lista a las 9». Esa noche, Mateo apenas pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez las posibilidades. Quizás habían encontrado más documentos, o algún testigo había surgido con nueva información. O tal vez, finalmente habían explorado la quebrada donde supuestamente el camarada Dante había llevado a aquel sargento capturado. A la mañana siguiente, recogió a Teresa a la hora acordada. Su madre parecía tranquila, pero Mateo la conocía lo suficiente como para notar la tensión en sus manos, que no dejaban de jugar con el colgante que llevaba, un pequeño medallón con una foto de Alejandro que nunca se quitaba. El Café Haití era un lugar emblemático de Miraflores, un establecimiento tradicional que había sobrevivido a los cambios de la ciudad, manteniendo su estilo clásico. Claudia ya estaba allí cuando llegaron, sentada en una mesa del fondo, con una taza de café frente a ella y un maletín a su lado. «Señora Mendoza, señor Mendoza, gracias por venir», lo saludó, poniéndose de pie para estrechar sus manos. Mateo notó que Claudia parecía cansada, con círculos oscuros bajo los ojos que sugerían noches de insomnio. «Nos ha tenido en ascuas desde ayer, Dodra». «Guamán», dijo Teresa directamente, después de que ordenaron café. «¿Qué es eso tan importante que necesita decirnos?» Claudia respiró hondo, como reuniendo fuerzas para lo que estaba a punto de compartir. «Hace 6 meses, finalmente recibimos autorización y fondos para explorar la quebrada que mencionamos durante su visita», comenzó. «La que se mencionaba en el diario como la base de la quebrada, donde supuestamente fue llevado un sargento capturado». Mateo y Teresa intercambiaron una mirada rápida, pero no interrumpieron. «Fue una operación complicada», continuó Claudia. «La zona es inestable geológicamente, como les había comentado, y tuvimos que trabajar con ingenieros especialistas en suelos y deslizamientos. La exploración avanzó lentamente, pero hace aproximadamente un mes encontramos los restos de lo que efectivamente parece haber sido un campamento de sendero luminoso». Claudia abrió su maletín y extrajo algunas fotografías que colocó sobre la mesa. «Estos son algunos de los hallazgos», dijo, señalando las imágenes. «Restos de estructuras rudimentarias, objetos personales, documentación». El lugar fue parcialmente destruido por el deslizamiento de tierra en 1993. Y el tiempo ha hecho el resto, pero aún así hemos podido recuperar evidencia significativa. Las fotografías mostraban un paisaje desolado, una quebrada profunda entre montañas escarpadas, excavaciones cuidadosamente delimitadas y diversos objetos recuperados, trozos de tela, utensilios oxidados, papeles deteriorados. «Entre los hallazgos», continuó Claudia, su voz ligeramente temblorosa ahora, «encontramos esto». Extrajo del maletín una bolsa plástica transparente sellada. Dentro había lo que parecía ser una cadena metálica con placas de identificación militares, conocidas comúnmente como dog tags. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Teresa extendió una mano temblorosa hacia la bolsa, pero se detuvo antes de tocarla. «Son las placas de identificación de su esposo», dijo Claudia suavemente. «Sargento Alejandro Mendoza, número de identificación 85431. Las encontramos enterradas en lo que parece haber sido una zona de reclusión dentro del campamento». Teresa no pudo contener más las lágrimas. Después de 33 años, tenía frente a ella una prueba tangible de que su esposo había estado allí, en ese remoto campamento. «¿Encontraron?», Mateo comenzó, pero no pudo terminar la pregunta. No necesitó hacerlo. «No encontramos restos humanos que puedan ser identificados como pertenecientes a su padre», respondió Claudia, entendiendo perfectamente.
La naturaleza del terreno y el tiempo transcurrido hacen extremadamente difícil la preservación y recuperación de restos. Pero hay más. Volvió a buscar en su maletín y extrajo otra bolsa plástica sellada. Dentro había un pequeño cuaderno, severamente dañado por la humedad y el tiempo, pero aún reconocible. Este cuaderno fue encontrado cerca de las placas de identificación, explicó Claudia. Gran parte del contenido es ilegible debido al deterioro, pero nuestro equipo de conservación ha logrado recuperar algunas páginas. Extrajo unas fotocopias de su maletín y las colocó sobre la mesa. Son entradas escritas por diferentes personas, continuó. Algunas parecen ser de miembros de Sendero Luminoso, registros del campamento, inventarios, planes operativos, pero hay algunas que tienen una caligrafía diferente, una caligrafía que, comparada con las notas personales encontradas en el botiquín, parece corresponder a la del sargento Mendoza. Mateo tomó las fotocopias con manos temblorosas. Efectivamente, aunque la escritura era más irregular que la que había visto en el diario de su padre, el estilo era inconfundiblemente similar. Las entradas estaban fechadas entre julio y septiembre de 1992. Julio 21, 1992. No sé si alguien leerá esto algún día. Me han permitido escribir a cambio de colaboración en el inventario de suministros médicos. La herida en mi hombro se ha infectado. Sin antibióticos adecuados, las probabilidades no son buenas. Pienso constantemente en Teresa y Mateo. Espero que estén bien, que sigan adelante. Si pudiera enviarles un mensaje, sería simplemente «los amo». Mateo sintió un nudo en la garganta. Teresa, leyendo por encima de su hombro, sollozó suavemente. Las siguientes entradas mostraban el deterioro progresivo de la situación de Alejandro. Hablaba de interrogatorios, de condiciones precarias, de la pérdida de compañeros prisioneros. Agosto 5, 1992. El camarada D. ha ordenado mi traslado a otro campamento. Dicen que allí hay mejor atención médica. No lo creo. Creo que es el fin del camino. Si estas palabras sobreviven, Teresa, Mateo, sepan que cada día con ustedes fue un regalo, que los recordé hasta el último momento. Esta era la última entrada legible con la caligrafía de Alejandro. Las siguientes páginas recuperadas correspondían a otros escritos, probablemente de miembros de Sendero Luminoso. Hay una entrada posterior de otro autor, fechada el 10 de agosto de 1992, señaló Claudia, mostrando otra fotocopia. Es breve y está parcialmente deteriorada, pero parece indicar que el prisionero militar falleció durante el traslado a causa de sus heridas y fue enterrado según protocolo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La evidencia apuntaba a una conclusión clara. Alejandro Mendoza había sobrevivido a la emboscada inicial. Había sido capturado y llevado al campamento en la Quebrada, donde finalmente había fallecido semanas después debido a sus heridas. Lamento profundamente ser portadora de estas noticias, dijo Claudia después de un momento, pero creímos que ustedes merecían saber la verdad, por dolorosa que sea. Teresa asintió lentamente, secándose las lágrimas. Le agradecemos, Dra. Guamán, dijo con voz temblorosa pero firme. Durante 33 años hemos vivido con la incertidumbre. Saber lo que realmente ocurrió, aunque sea devastador, es un tipo de paz que no habíamos conocido. ¿Qué sucederá con las placas de identificación?, preguntó Mateo, todavía mirando las fotocopias. Legalmente, son evidencia en una investigación en curso sobre violaciones de derechos humanos durante el conflicto, explicó Claudia. Pero una vez concluidos los análisis forenses, podrían ser entregadas a la familia. El proceso puede tomar algunos meses. ¿Y el cuaderno?, preguntó Teresa. Estará disponible para consulta una vez que completemos el proceso de conservación y documentación, respondió Claudia. Les proporcionaré copias de todas las páginas que logremos recuperar. Mateo observó las placas de identificación a través del plástico protector.
Ese pequeño objeto metálico había acompañado a su padre durante sus últimos días, había sido testigo de su sufrimiento, de sus pensamientos finales. En cierto modo, dijo Mateo finalmente, papá logró lo que intentaba hacer cuando salió de aquella cueva hace 33 años. ¿A qué te refieres?, preguntó Teresa. Quería asegurarse de que supiéramos que nos amaba, respondió Mateo, con voz quebrada por la emoción, que pensó en nosotros hasta el final, primero en el botiquín que dejó con López y luego en este cuaderno. A pesar de todo, encontró la manera de dejarnos un mensaje. Teresa asintió, tomando la mano de su hijo. Había una verdad profunda en sus palabras. A través del tiempo y el espacio, a pesar de las circunstancias trágicas, Alejandro había logrado comunicarse con ellos una última vez. Hay una cosa más, dijo Claudia, dudando un momento. Entre los objetos recuperados, encontramos esto. De su maletín, extrajo una última bolsa plástica. Dentro había un pequeño objeto metálico, oxidado pero reconocible. Una brújula. Según las notas personales encontradas en el botiquín, esta brújula fue un regalo del padre del sargento Mendoza, explicó Claudia. La llevaba siempre consigo. Teresa tomó la bolsa con manos temblorosas. Se la regaló su padre cuando ingresó al servicio militar, dijo en voz baja, para que siempre encontrara el camino a casa. Los tres guardaron silencio, contemplando aquel pequeño objeto que, de alguna manera, simbolizaba toda la tragedia y la esperanza de esta historia. 2 semanas después, en un pequeño acto privado en el cementerio militar, Teresa y Mateo colocaron una nueva placa en la tumba simbólica de Alejandro Mendoza. No contenía fechas ni rangos militares, solo unas simples palabras. Alejandro Mendoza, esposo, padre, ser humano atrapado en tiempos difíciles, encontró el camino a casa en nuestros corazones. Junto a la placa, en una pequeña urna sellada, descansaba la brújula que lo había acompañado hasta el final. El botiquín seguía en el Museo de la Memoria, contando su historia a nuevas generaciones de peruanos. Las placas de identificación, eventualmente, serían entregadas a la familia. Y el cuaderno, con sus palabras fragmentadas rescatadas del olvido, se convertiría en parte del archivo histórico que documentaba uno de los periodos más oscuros de la historia peruana. Pero para Teresa y Mateo, lo más importante era que finalmente podían cerrar un capítulo que había permanecido abierto durante más de 3 décadas. No con alegría, ciertamente, pero sí con la serenidad que viene de conocer la verdad y honrar la memoria de quien, hasta su último aliento, pensó en ellos. El soldado había sido visto por última vez en un refugio, 31 años después. Su botiquín con notas personales había sido encontrado. Y ahora, 2 años más tarde, las últimas piezas del rompecabezas habían caído en su lugar. Alejandro Mendoza había regresado a casa. La luz otoñal se filtraba a través de los amplios ventanales del Museo de la Memoria, proyectando patrones dorados sobre el suelo pulido. Mateo Mendoza, ahora con 42 años, se detuvo frente a la vitrina donde el botiquín de su padre ocupaba un lugar central. Después de 5 años, todavía sentía una mezcla de emociones al contemplarlo. Nostalgia, tristeza, pero también un extraño consuelo. El museo había crecido considerablemente desde la primera vez que vio el botiquín. Lo que comenzó como una pequeña sala dedicada a los hallazgos de Ayacucho se había expandido hasta convertirse en una de las exhibiciones más visitadas del lugar. Cartas desde el silencio, la llamaban ahora, una colección de objetos personales, documentos y testimonios de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Pensé que te encontraría aquí. La voz de Teresa lo sacó de sus reflexiones. Su madre, ahora de 68 años, se acercó a él con paso firme. El tiempo había dejado su marca en ella, el cabello completamente blanco, algunas arrugas adicionales, pero sus ojos mantenían la misma determinación que la había sostenido durante los años de incertidumbre.
Llegué temprano, explicó Mateo. Quería pasar un momento aquí antes de la ceremonia. Teresa asintió, comprendiendo perfectamente. Ambos miraron el botiquín en silencio, ese objeto que había cambiado sus vidas de formas que nunca habrían imaginado. Junto al botiquín, ahora se exhibían también las placas de identificación y fotografías del cuaderno encontrado en la quebrada. Una línea de tiempo detallaba los últimos días conocidos del sargento Alejandro Mendoza, desde la emboscada hasta su fallecimiento en cautiverio, y al lado, un mapa mostraba los lugares clave: la cueva donde había dejado a López, el claro donde se produjo el enfrentamiento, la quebrada donde finalmente había encontrado su destino. A veces me pregunto qué pensaría tu padre de todo esto, dijo Teresa, contemplando la exhibición, de cómo su historia personal se ha convertido en parte de la historia nacional. Mateo había reflexionado sobre eso muchas veces. Creo que estaría orgulloso, respondió después de un momento. No de ser el centro de atención, sino de que su experiencia ayude a otros a comprender lo que ocurrió durante esos años oscuros, de que su sacrificio tenga un propósito más allá de sí mismo. Un grupo de estudiantes escolares entró en la sala guiados por una joven educadora del museo. Mateo y Teresa se apartaron discretamente, observando cómo los adolescentes escuchaban con atención la explicación sobre el conflicto armado interno, un período que para ellos era historia antigua, algo ocurrido mucho antes de su nacimiento. Estos jóvenes no habían nacido cuando tu padre desapareció, comentó Teresa en voz baja. Para ellos son solo historias en libros de texto. Eso es bueno. ¿Sabes? Significa que hemos avanzado como país, que esos tiempos quedaron atrás. Mateo asintió, aunque sabía que la realidad era más compleja. Las heridas del conflicto seguían abiertas en muchas comunidades, especialmente en las zonas rurales, que habían sido más afectadas. La reconciliación era un proceso largo y difícil, con avances y retrocesos. Deberíamos ir al auditorio, dijo consultando su reloj. La ceremonia comenzará pronto. Mientras caminaban por los pasillos del museo, saludaron a varios rostros conocidos, otros familiares de desaparecidos, investigadores, activistas de derechos humanos. A lo largo de los años, se habían integrado a esta comunidad unida por el dolor compartido y la búsqueda de verdad y justicia. El auditorio principal del museo estaba casi lleno cuando llegaron. En el escenario, una mesa larga con micrófonos aguardaba a los participantes del panel. Una pancarta anunciaba el evento: 5 años del proyecto Quebrada, memoria, verdad y reconciliación. Claudia Guamán, ahora directora general del proyecto arqueológico Ayacucho, los vio entrar y se acercó a saludarlos. Teresa, Mateo, me alegra que hayan podido venir, dijo, abrazándolos afectuosamente. Tienen asientos reservados en la primera fila. No nos lo perderíamos por nada, respondió Teresa. Este proyecto ha significado tanto para nosotros. Claudia asintió, comprendiendo perfectamente. A lo largo de estos años se había desarrollado un vínculo especial entre ella y la familia Mendoza, trascendiendo la relación profesional inicial. Estoy nerviosa, admitió Claudia con una sonrisa tensa. Es la primera vez que presentamos los resultados completos del proyecto a nivel nacional. Hay representantes de todo el país, e incluso algunos observadores internacionales. Lo harás excelente, aseguró Mateo. Nadie conoce este trabajo mejor que tú. Claudia agradeció el apoyo y regresó al escenario para los preparativos finales. Mateo y Teresa tomaron sus asientos en la primera fila, junto a otros familiares de desaparecidos cuyos casos habían sido investigados por el proyecto. A las 11 en punto, el evento comenzó. El director del Museo de la Memoria dio la bienvenida a los asistentes y presentó brevemente el proyecto Quebrada.
Una iniciativa que había comenzado como una excavación arqueológica limitada y se había expandido hasta convertirse en uno de los esfuerzos más significativos de recuperación de memoria histórica en Perú. Luego, Claudia tomó el micrófono y comenzó su presentación. Con el apoyo de diapositivas, mapas y fotografías, detalló el trabajo realizado durante los 5 años del proyecto, las excavaciones en múltiples sitios, los objetos recuperados, los testimonios recopilados, las identificaciones logradas. Hasta la fecha, explicó Claudia, hemos logrado documentar el destino final de 47 personas desaparecidas durante el conflicto, 28 civiles, 15 miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y 4 miembros de grupos subversivos. Hemos recuperado restos humanos en 32 casos, y en los demás hemos encontrado evidencia documental o testimonial suficiente para establecer las circunstancias de la desaparición. Las cifras eran impresionantes, considerando la dificultad del trabajo en terrenos remotos y a menudo peligrosos, con recursos limitados y enfrentando ocasionalmente la resistencia de sectores que preferían no remover el pasado. Pero más allá de las cifras, continuó Claudia, su voz adquiriendo un tono más personal, está el impacto humano de este trabajo. Cada identificación representa una familia que finalmente puede conocer la verdad, que puede realizar un duelo apropiado, que puede comenzar a sanar heridas que han permanecido abiertas durante décadas. En la pantalla aparecieron fotografías de ceremonias de entrega de restos a familias, de memoriales instalados en comunidades remotas, de reuniones entre sobrevivientes y familiares de víctimas. El caso que inició todo este proyecto fue el del sargento Alejandro Mendoza, dijo Claudia, mientras en la pantalla aparecía la imagen del botiquín. El hallazgo de su botiquín personal, con notas escritas en sus últimos momentos, nos llevó a expandir nuestra investigación, a explorar la quebrada donde finalmente documentamos su destino y a desarrollar metodologías que luego aplicamos en otros casos. Mateo sintió la mano de Teresa apretar la suya. Ver la historia de su padre presentada de esta manera, como el catalizador de un proyecto que había ayudado a tantas otras familias, producía una mezcla de orgullo y tristeza. Hoy, continuó Claudia, tenemos el honor de contar con la presencia de Teresa y Mateo Mendoza, esposa e hijo del sargento Alejandro. Su colaboración y apoyo han sido fundamentales para nuestro trabajo. Un aplauso respetuoso llenó el auditorio. Teresa inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento, mientras Mateo sonreía con cierta incomodidad. Nunca se había sentido cómodo siendo el centro de atención. La presentación continuó con intervenciones de otros miembros del equipo, quienes detallaron aspectos específicos del proyecto, las técnicas forenses utilizadas, el trabajo psicosocial con las familias, la documentación histórica, la colaboración con comunidades locales. Finalmente, llegó el momento que Mateo había estado esperando con anticipación, la presentación del libro, Cartas desde el silencio, testimonios personales del conflicto armado interno peruano. Un hombre de mediana edad, que se presentó como el editor del libro, tomó el micrófono. Este volumen recopila escritos personales de 25 víctimas del conflicto, explicó. Diarios, cartas, notas, testimonios, palabras que sobrevivieron a sus autores, permitiéndonos escuchar sus voces a través del tiempo. Entre ellos, ocupando un lugar central, están las notas del sargento Alejandro Mendoza, tanto las encontradas en su botiquín como las recuperadas posteriormente en la quebrada. El editor mostró el libro, un tomo de tapa dura con una fotografía en blanco y negro de las montañas de Ayacucho en la portada. Hemos decidido que todos los ingresos generados por la venta de este libro se destinarán a un fondo para continuar las investigaciones y apoyar a las familias de los desaparecidos, añadió. Y ahora tenemos el honor de escuchar a Mateo Mendoza, quien ha escrito el prólogo de esta obra.
Mateo se levantó de su asiento y se dirigió al escenario, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Había aceptado escribir el prólogo después de mucha reflexión, convencido de que era importante compartir la perspectiva de un hijo que creció sin su padre, pero con la presencia constante de su ausencia. Tomó el micrófono y miró al público. Rostros expectantes, algunos conocidos, la mayoría desconocidos, todos unidos por el interés en este capítulo doloroso de la historia peruana. Cuando me pidieron que escribiera el prólogo para este libro, comenzó Mateo, mi primera reacción fue declinar. ¿Qué podía aportar yo, que tenía apenas 4 años cuando mi padre desapareció? Mi experiencia del conflicto fue indirecta. No lo viví en primera persona, sino a través de los efectos que tuvo en mi familia, en mi madre, en mi desarrollo. Hizo una pausa, buscando a Teresa con la mirada. Ella le devolvió una sonrisa de aliento. Pero luego comprendí que esa es precisamente una perspectiva que necesita ser contada. Continuó. La del daño colateral, la de los efectos a largo plazo, la de las generaciones que crecieron a la sombra del conflicto sin haberlo vivido directamente. Porque el conflicto armado interno no terminó cuando se silenciaron las armas. Sus efectos siguen reverberando en familias como la mía, en comunidades enteras, en la psique colectiva de nuestro país. Mateo habló durante unos 15 minutos, compartiendo su experiencia personal, pero también reflexionando sobre temas más amplios, la importancia de la memoria histórica, los peligros del olvido selectivo, la necesidad de una reconciliación basada en la verdad y la justicia. Mi padre escribió en su última nota conocida, si estas palabras sobreviven, Teresa, Mateo, sepan que cada día con ustedes fue un regalo, que los recordé hasta el último momento. Citó Mateo, su voz ligeramente quebrada por la emoción. Esas palabras, escritas en circunstancias que no puedo ni imaginar, cruzaron un abismo de más de 3 décadas para llegar hasta nosotros. Y en cierto modo, ese es el poder de todos los testimonios reunidos en este libro. Son puentes entre el pasado y el presente, entre los que ya no están y los que seguimos aquí, intentando comprender, recordar y aprender. Cuando terminó su intervención, el auditorio se sumió en un silencio profundo antes de estallar en aplausos. Mateo regresó a su asiento, sintiéndose extrañamente ligero, como si hubiera depositado un peso que había cargado durante mucho tiempo. La ceremonia concluyó con la entrega simbólica de los primeros ejemplares del libro a familiares de las víctimas cuyas palabras se habían incluido. Teresa recibió uno, pasando suavemente la mano por la portada antes de abrirlo y ver las fotografías de las notas de Alejandro reproducidas en sus páginas. Después del evento, hubo una pequeña recepción donde los asistentes pudieron conversar informalmente. Mateo se encontró rodeado de personas que querían compartir sus propias historias, agradecerle por sus palabras o simplemente expresar su solidaridad. Entre la multitud, un hombre mayor se acercó a él. Tenía el cabello blanco y caminaba con la ayuda de un bastón, pero sus ojos oscuros mantenían una vivacidad notable. «Señor Mendoza», dijo, extendiendo su mano. «Soy Manuel Guamán. Fui guía local del ejército durante los años 90. Conocí a su padre». Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. En todos estos años había conocido a algunos compañeros de su padre, oficiales que lo recordaban de la base militar, pero nunca a alguien que hubiera estado con él durante esa última misión. ¿Usted estaba allí, en la emboscada?», preguntó, casi sin aliento. El hombre negó con la cabeza. «No, yo estaba asignado a otra unidad, pero coincidimos en varias operaciones anteriores. Su padre era un buen hombre, respetaba a la población local, nunca abusaba de su autoridad. Eso no era común en esos tiempos. Teresa se había unido a ellos, escuchando con atención. La última vez que lo vi fue unos días antes de esa misión», continuó Manuel. Estaba preocupado.
Me mostró una foto de ustedes dos. Señaló a Teresa y luego a Mateo. Me dijo que todo lo que hacía, lo hacía pensando en darles un país mejor donde vivir. Teresa no pudo contener las lágrimas. Eran prácticamente las mismas palabras que Alejandro había escrito en su última nota en el botiquín. He seguido el caso desde que se encontró el botiquín, explicó Manuel. Quería acercarme antes, pero no estaba seguro si sería bienvenido. Muchos de nosotros, los que sobrevivimos a esos años, cargamos con una cierta culpa, por los que no pudimos salvar, por los errores que se cometieron. Agradecemos que haya venido hoy, dijo Teresa, recuperando la compostura. Cada persona que conoció a Alejandro, que tiene un recuerdo de él, es un tesoro para nosotros. Conversaron durante varios minutos más. Manuel les contó anécdotas sobre Alejandro que ellos nunca habían escuchado. Cómo había organizado una colecta entre los soldados para comprar medicinas para un pueblo aislado, cómo enseñaba a leer a algunos de los jóvenes reclutas que venían de comunidades remotas, cómo siempre llevaba consigo una pequeña foto familiar que miraba en los momentos difíciles. Antes de despedirse, Manuel les entregó una pequeña caja de madera tallada. La hice para ustedes, dijo, para guardar las placas de identificación cuando les sean entregadas definitivamente. Es una pequeña tradición en mi comunidad construir un receptáculo para los objetos personales de los que han partido. Mateo tomó la caja, conmovido por el gesto. Estaba bellamente trabajada, con motivos tradicionales de la sierra peruana tallados en la madera oscura. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que cualquier palabra adicional sería insuficiente. Más tarde, cuando la recepción terminaba y los asistentes comenzaban a dispersarse, Mateo y Teresa se quedaron un momento a solas en el auditorio ahora casi vacío. ¿Sabes?, dijo Teresa, contemplando el ejemplar del libro que sostenía. Durante muchos años pensé que la historia de Alejandro terminaría conmigo, que cuando yo ya no estuviera, su memoria se desvanecería, porque tú apenas lo conociste. Mamá, comenzó Mateo, pero ella levantó una mano para interrumpirlo. Déjame terminar, dijo con una sonrisa suave. Lo que quiero decir es que estaba equivocada. Su historia no termina con nosotros. Ahora es parte de algo más grande, algo que perdurará. Este libro, la exhibición en el museo, el trabajo del proyecto Quebrada, todo eso asegura que Alejandro y todos los demás no serán olvidados. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente lo que su madre quería decir. El legado de su padre ya no dependía solo de los recuerdos personales de quienes lo habían conocido. Se había convertido en parte de la memoria colectiva del país, una pieza en el complejo rompecabezas de la historia peruana reciente. Salieron juntos del museo, hacia la tarde soleada de Lima. El taxi que los esperaba los llevaría de vuelta a sus respectivas casas, a sus vidas cotidianas que, a pesar de todo, habían logrado construir y mantener a lo largo de los años. Mientras el vehículo avanzaba por las calles de la ciudad, Mateo pensó en las palabras que había escrito para el prólogo del libro, palabras que había meditado durante semanas antes de plasmarlas en papel. La memoria no es solo un ejercicio de nostalgia, un mirar hacia atrás. Es también un acto de construcción, de dar sentido al presente a través de la comprensión del pasado. Y sobre todo, es un compromiso con el futuro, una promesa de que los errores no se repetirán, de que las lecciones aprendidas no serán en vano. El botiquín de mi padre, con sus notas personales, es un recordatorio tangible de que detrás de cada estadística, de cada nombre en una lista de desaparecidos, hay una historia humana completa, con sueños, miedos, amor y esperanza. Al recuperar estas historias, recuperamos una parte de nuestra humanidad colectiva. Y en ese acto de recuperación encontramos no solo dolor, sino también sanación. El soldado había sido visto por última vez en un refugio. 31 años después, habían hallado su botiquín con notas personales. Y ahora, 5 años más tarde,
Su historia seguía viva, resonando en nuevas generaciones, construyendo puentes entre el pasado y el futuro. El botiquín había sido encontrado, pero más importante aún, se había encontrado el significado detrás de él, el testimonio de un hombre atrapado en circunstancias imposibles, que hasta su último aliento pensó en su familia y en un país mejor. Y en ese testimonio, Mateo y Teresa habían encontrado no solo respuestas, sino también paz.